Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Alucano y estoy acompañado de mi compañero y amigo Carlos Septién. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Aquí, mira, listos para darle continuidad a esta última conferencia de hace 2 semanas, donde había personas que estaban bien interesadas en seguir discutiendo justo en este formato, en el formato de preguntas y respuestas, y pues aquí estamos, cumpliendo la misión una vez más. Pues nada, quisiera agradecer a todas las personas que están acá conectadas, a Liz, al ingeniero Abelino, a María Elizabeth, María del Rocío, Abelín, Tere, Ana, Gloria, Arturo. Muchas gracias a todos y todas por estar acá esta noche. Y pues nada, el objetivo del día de hoy es seguir contestando preguntas, seguir discutiendo. Hubo algunas situaciones que se quedaron ahí en el tintero hace un par de semanas y pues bueno, para eso estamos el día de hoy. Obviamente, Carlos y yo platicábamos un poco sobre qué temas podríamos discutir y vamos a abrir, digamos, la noche con el entendimiento de los casos complejos, que así decidimos llamarle, y que pues son casos que son especiales, que se salen un poquito de la norma. Entonces, no sé, Carlos, si quisieras abrir cancha con el tema, en tu experiencia, ¿qué construye un caso complejo? Me imagino que has visto pues de todo, ¿no? En tu experiencia, ¿tú qué nombrarías como un caso complejo? Claro, gracias, Diego. Fíjate que un caso complejo, ¿no? Creo que pues cada caso tiene sus características y todos de alguna forma pues también tienen sus complejidades, pero estos casos a los que podemos clasificar como verdaderamente complejos. Creo que continuando con la conferencia de la semana antepasada, de hace 14 días, donde hablábamos de los diferentes factores que determinan o que predeterminan de alguna forma el desarrollo de esta enfermedad y que son los mismos factores que impiden, ¿no?, que la recuperación se logre. Pues son, de igual forma, te digo, continuando, son estos casos complejos, son aquellos que estos factores están latentes dentro de su proceso, ¿no? Tal vez mencionando los dos más importantes son el factor familiar o el componente familiar y el componente individual, ¿no? Y yo creo que, digo, hay algunos, se me ocurren y me llegan muchísimos casos a la mente, justo algunos que están ahorita con nosotros, y creo que tienen distintas características, pues, ¿no? Podemos identificar este caso complejo principalmente cuando vemos la poca, me atrevo a decir, o cuando empezamos a conocer esta dinámica familiar, digo. Hay una frase que nosotros utilizamos o que he escuchado y que se ha utilizado mucho que dice, entre más conozco a la familia, más comprendo a mi paciente, ¿no? Entonces, cuando tenemos la oportunidad de recibir a un paciente en nuestro tratamiento y de entrevistarlo y empezar a recabar toda esta información, eh, a identificar todos estos criterios de cumplir para ciertos diagnósticos y empezamos a conocer su historia y empezamos este vínculo, ¿no? Esta relación terapéutica con el paciente. El paciente de alguna forma aparente empieza a confiar y empieza a trabajar y empieza a fluir y esto nos permite de forma paralela interactuar con la familia. Entonces, a medida que vamos conociendo el paciente y viendo todas estas dificultades que va mostrando, muchas de ellas, o la mayoría, de forma inconsciente, ¿verdad? Porque al nosotros tener conocimiento de su padecimiento, pues sabemos cómo funciona el padecimiento.
Entonces, cuando son pacientes de nuevo ingreso y poder determinar que es un paciente complejo es más sencillo porque es mucho más natural y más genuina la forma en la que se expresa su enfermedad, ¿no? Lo hemos mencionado en la mesa, en el estudio de casos, que el paciente no tiene esta malicia, por así decirlo, porque es su primer tratamiento, entonces él empieza a fluir de manera natural y esto nos permite ver pues todas estas manifestaciones de su enfermedad, ¿no? Y a la par empezamos a conocer y revisar y ver cuál es la dinámica familiar y podemos determinar qué tan complejo es este caso, ¿no? Y ver esta resistencia o poca participación o nula participación por parte de la familia, que lo hemos platicado en muchas conferencias, muchas veces esta actitud, esta postura bueno, pues ahí se los dejo, ahí me lo arreglan y vengo por él en tantos meses, o ustedes me dicen, pues cuándo va a estar listo, ¿no? Pero es responsabilidad de ustedes y es responsabilidad de él, ¿no? Y ahí se los encargo y los vemos más adelante, ¿no? Me sale más barato tenerlo en un tratamiento que lo que me cuesta acá afuera con todas las consecuencias que genera su comportamiento y su consumo. Entonces, de esa manera nosotros podemos estudiar muchos y muchos casos y ver la complejidad de esta enfermedad. Pero hay unos procesos, Diego, que creo que tienen como característica la reincidencia dentro de los tratamientos, ¿no? Que creo que es otro factor que también nosotros consideramos. Hay personas que por ejemplo, te comentaba ahorita, ¿no? Ver esta naturaleza con la que se comportan y se desempeñan en el tratamiento y ver todos estos mecanismos que en alguna plática lo revisamos también, ver todos estos mecanismos de su enfermedad, cómo funcionan. El autoengaño, la negación, la minimización, la evasión, y poder trabajar con ellos, pero al final, cuando es un primer proceso, pues nosotros, y se lo he dicho a algunos pacientes, ¿no? Bueno, pues tal vez es necesario que de alguna forma tengas que experimentar o tengas que ir a comprobar por ti mismo, ¿verdad? Si tienes la capacidad de mantenerte limpio por tus propios medios o de la forma en la que tú estás construyendo tu proceso, ¿no? Pero hay estos otros casos extremadamente complejos que son personas que tienen años entrando y saliendo de las instituciones, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25 años. Son estas personas que llegan a las instituciones y saben perfectamente cómo conducirse en las instituciones, ¿no? O sea, tú escuchas a estos pacientes y tienen muchísima más información que muchos profesionales de la salud que yo conozco, pues tienen mucho más conocimiento de su enfermedad, de la recuperación, del programa de los 12 pasos, que muchas personas que se dedican a tratar esta enfermedad, ¿no? Entonces, cuando un paciente aparenta tener todo este conocimiento y desarrolla esta capacidad para aparentar que tiene la conciencia, ¿no? Que no hace falta nada, que él juega a favor, y sin embargo, son pacientes que no logran recuperarse. Creo que en la complejidad para el staff clínico está en poder identificar cuáles son las áreas de oportunidad, y creo que estas características que te estoy mencionando de este tipo de pacientes son las que hacen extremadamente complejo un caso, ¿no? Que aparente estar convencido, que aparente estar consciente, que tenga el suficiente tiempo durante el tratamiento, pero que de alguna forma no nos dé los resultados que se esperan en el proceso, ¿no? Y creo que nosotros pues tenemos algunos o varios casos, ¿no? Afortunadamente lo hemos platicado y ahorita o hace rato platicábamos sobre esta conferencia, y a mí lo que me gusta, Diego, de la recuperación es que a veces es más simple de lo que parece, pues, ¿no? O sea, se tiene mucha información y se tiene mucho estudio y se tiene mucho conocimiento, pero para recuperarse a veces es mucho más sencillo y simple de lo que parece. Y en la simplicidad está lo complejo, ¿no? En aquellas cosas simples, en aquellas cosas
diminutas, ¿no? O pequeñas que generan grandes cambios, es ahí donde está lo complejo, ¿no? A veces dar esos pasos tan pequeños son lo que nos arrojan toda la información de la complicación que tiene el paciente para obtener los resultados que esperamos, ¿no? Y lo veíamos en esta semana con uno de nuestros pacientes, ¿no? Es un paciente que tiene determinado tiempo, que ha hecho las cosas bien, que si le dices, párate en esa silla 3 días seguidos, se para en esa silla 3 días seguidos. Si le dices, haz esto, lo hace esto, otro lo hace, di esto, lo dice, escucha esto, lo escucha. Sin embargo, pues seguimos sin obtener los resultados que nosotros esperamos, ¿no? Y son aquellos, por decirlo de alguna forma, pequeñas pruebas, ¿no? Muy simples, las que manifiestan esta complejidad, ¿no? Y una de ellas, pues, es confiar, ¿no? Aparenta ser muy simple, pero requiere de muchísimo valor, de muchísima comprensión, ¿verdad? De soltar. Y son situaciones que ponen en aprietos a los pacientes, ¿verdad? Y que es lo que verdaderamente complica todo el proceso, ¿no? Entonces, sí confío porque me dices que me pare ahí 3 días en una silla, pero ¿por qué no estoy teniendo los resultados, no? Entonces, la verdad es que mucha de toda esta información y todo este conocimiento que tenemos con los procesos, pues ha sido basado muchísimo en experiencia, ¿verdad? Eh, y lo hemos visto constantemente en los pacientes que no tienen los resultados que nosotros esperamos. ¿Cuál dirías tú que son otras de las características que se identifican como un caso complejo, ¿no? Yo digo esta capacidad que tienen para practicar los principios espirituales, ¿no? Como es la humildad, como es la confianza, como es soltar, como es desprenderse, como es la fe. Se dice muy simple, pero pues es indispensable para recuperarse, ¿no? Claro, yo coincido mucho en este tema de cómo el mismo proceso de recuperación se puede convertir en una herramienta más de las manifestaciones de la enfermedad, ¿no? O sea, esto a mí me voló la cabeza cuando lo vi por primera vez, ¿no? Como justo esto, ¿no? Yo cuando hacía mis primeros pininos en adicciones pensaba, pues si yo logro transmitir una idea lo suficientemente coherente a la persona va a entender y va a ver la luz y va a cambiar, ¿no? Yo pensaba que era un proceso de informativo, ¿no? Donde si la persona sabe lo suficiente de la enfermedad, entonces todo va a estar bien. Y creo, y me topé con pared durísimo, pues, ¿no? Gente que recita, como bien dices, ¿no? El programa, los pasos, ¿no? Como que racionalizan de una forma bien sofisticada y que, digamos, rastrear dónde está el problema se vuelve bien complicado y como bien dices, se vuelve sencillo. A lo que voy es, la persona, decía, se para de manos, hace, sube, baja, pero a la hora de recibir recomendaciones, se acabó todo, ¿no? Lo veíamos hace rato con una persona que perdió sus cigarros, ¿no? Entonces era como, tenía una idea de lo que era la vida y que lo que era la adicción y cómo él no tenía un problema y perdió sus cigarros y ardió Troya, ¿no? Y se convirtió en esta persona que hacía todas estas cosas que nosotros sabíamos nada más de habladas, ¿no? Lo que nos contaba la familia, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, lo que yo he visto como bien complejo es estas personas extraordinariamente inteligentes, extraordinariamente capaces de asimilar información y extraordinariamente evasivas de hablar de sí mismas, de hablar de sus propios sentimientos, de conectar con lo que piensan genuinamente. No creo que muchas personas que reinciden no solamente en el consumo, sino en los tratamientos, aprenden cierto lenguaje para existir en esos espacios, ¿no? Como de una manera muy conductual, ¿no? De me voy a portar de tal forma, voy a decir tal cosa para que esto se acabe, ¿no? Y yo continúe mi vida en consumo, ¿no? Entonces,
¿cómo le llaman? Estas coordenadas, pues, de la recuperación, como bien dices, no son tan complejas realmente, ¿no? Pero creo que sí, al no iniciado, al que no se dedica a esto de pleno, se puede engañar, ¿no? Lo hemos hablado mucho, el tema, por ejemplo, de los derechos humanos, ¿no? A cada rato sale ese tema entre críticos de los tratamientos, los mismos residentes, y que los temas de legalización, ¿no? Como debates muy elevados, ¿no? Sobre lo que es la adicción o lo que podría ser los tratamientos, etcétera. Y fundamentalmente, pues estas personas no hablan de que, por ejemplo, con las que yo he conversado, las primeras veces que yo hablaba de estos debates era, bueno, tú te psicotizas cuando fumas marihuana, ¿no? Como bien claro, pues bien obvio, pero daban como muchas vueltas acerca del problema, acerca de la solución del problema, ¿no? Entonces, para mí un caso complejo se trata de estas herramientas adicionales que las personas desarrollan para resistirse al cambio, ¿no? Que a final de cuentas es el gran tema, ¿no? Como hagamos lo que hagamos, demos las maromas que demos, vamos a terminar en los mismos sitios, ¿no? Y que yo sí creo que son procesos inconscientes, no necesariamente se trata de personas malas, Claro. maquiavélicas, perversas, pero sí pensando la adicción como una enfermedad mental, ¿no? Pensándolo en esos términos de cómo mucha gente cree que el daño cerebral, por ejemplo, en las adicciones tiene que ver con gente que ya no puede hablar o que no articula su discurso, y es muy lejos de eso, ¿no? Es gente que articula su discurso, ¿no? Totalmente encausado a hacer lo mismo, ¿no? Y eso a mí me pareció dificilísimo al principio, ¿no? De, híjole, ¿cómo le haces para distinguir entre una persona que está hablando desde un sano juicio o una persona que está justificando más de lo mismo? Y que para mí la diferencia estaba siempre en lo que la persona termina haciendo, ¿no? ¿Qué tan capaz es esta persona de ejecutar principios bien básicos como puede ser la responsabilidad, ¿no? Como puede ser la autonomía, como puede ser la reparación, ¿no? Y que de repente, insisto, son personas que asimilan esta información y se la pueden compartir a sus compañeros sin ningún problema. Podrían estar aquí conectados con nosotros hablando de la enfermedad y dando todos los datos posibles, pero al mismo tiempo imposibilitados para hablar de sí mismos, ¿no? Entonces, creo que pasa mucho también en el terreno de lo familiar, como lo mencionabas, donde justamente el problema es mi hijo y hace esto y no me hizo caso y se fue y chocó el coche, ¿no? Y es como, pues ahí está todas estas diálogos o relatos bien lógicos, bien entendibles, bien sensatos, pero cuando le preguntas a los padres de familia, bueno, ¿tú qué estás haciendo para ti? ¿No? Se acabó el silencio total, pues, ¿no? O sea, y lo hemos platicado, ¿no? De repente estas llamadas de ya comió, ya cenó, está bien, le hicieron piojito antes de dormir, y bueno, ¿tú qué estás haciendo? Fuiste a grupo, reconoces el lugar que tienes en la dinámica que construye esta enfermedad, y se apagaron los micrófonos inmediatamente, ¿no? Entonces, para mí los marcadores de complejidad es eso, pues como ¿cómo decirlo? Estos simulacros que de repente ocurren, ¿no? Esto de echar tiempo, como le llaman, ¿no? Como quedarme ahí un rato guardado, como decías, ¿no? La familiar juega a que estamos en un taller mecánico, el paciente juega a que está en un taller mecánico y sale y termina haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, eso para mí es de los datos como más escalofriantes por momentos, ¿no? Así de, ¿cómo le entras a esto? ¿Cómo incluso le haces ver a la persona estos mecanismos, ¿no? Entonces, es lo que yo podría aportar en cuanto a este tema de la complejidad. No sé si te hace sentido algo, Carlos. Claro, totalmente. Hablabas de esta incapacidad para responsabilizarse, ¿no? Para asumir cierta responsabilidad en los procesos. Y mencionabas, justo, pues es una enfermedad mental y entendemos que los pacientes que la padecen, pues son personas, lo que hemos conocido, ¿verdad? Pues son personas brillantes, son personas extremadamente nobles, son personas muy cálidas, ¿no? Son dolientes andantes. Sin embargo, padecen una enfermedad mental que tiene estas características, pues, ¿no? Y que actúa de forma inconsciente. Entonces, eso de entrada ya vuelve súper complejo, ¿no? Que entiendo que la persona es una buena persona, pero tiene una gravísima enfermedad.
Entonces, al hablar de estos factores al principio, ¿no? De los casos, o sea, de la importancia o de la influencia que tienen tanto en el desarrollo de la enfermedad como en los procesos de recuperación, pues en poder medir la complejidad, por así decirlo, de cada caso, pues también tienen mucha influencia, ¿no? O mucho que ver, pues, porque lo veíamos en esta semana con un paciente que cumple con todas estas características y en el momento en el que había este contacto con la familia, cuando la familia no hace el trabajo que le corresponde, perdón, durante determinado tiempo que tiene el proceso, pues por supuesto que esta incapacidad para hacerse responsable, esta incapacidad para crecer o esta resistencia a crecer y a convertirse en seres responsables, autónomos, independientes, que es la naturaleza de esta enfermedad, ¿no? Permanecer en un estado infantil y que de alguna forma todos estos mecanismos o comportamientos inconscientes buscan que la persona permanezca ahí, pues, ¿no? Siempre necesitada, siempre dependiente, siempre lista para que la cuidan o para que le resuelvan. Entonces, cuando esta dinámica familiar no ha hecho el trabajo que le corresponde, pues complica muchísimo más el proceso, ¿no? Y lo veíamos el día de hoy con una compañera que, bueno, estaba de alguna forma festejándose un aniversario y entendemos que ha hecho muchos cambios en su proceso y que de manera individual, pues ha sido muy valiente y ha crecido y ha pues transcurrido por diferentes etapas y retos de su proceso. Sin embargo, pues lo que vuelve extremadamente complejo y nos aleja de alguna forma de tener pues el mejor resultado, pues sí es que existe una dinámica muy fuerte familiar que verdaderamente no ha estado dispuesta a hacer los cambios, pues, ¿no? Y entiéndase que el paciente, pues, con este tratamiento, esta invitación a crecer, a independizarse, a hacerse responsable, pues toca comprender pues cuál es su papel en el proceso de recuperación, ¿no? Y creo que algo que tienen en común muchas de las personas que yo he visto que han logrado recuperarse, ¿no? O que están en un proceso y que han logrado hacer cambios y han permanecido en estos cambios, pues son personas que han de alguna forma tomado distancia, pues, ¿no? De esta dinámica y no porque la familia sea mala, porque tampoco la familia es mala, ¿verdad? La familia son personas brillantes, son personas hermosas, son los mejores cuidadores que existen en el mundo. Sin embargo, padecen también una enfermedad, ¿no? Familiar importante que tiene como resultado pues que exista una adicción en ese ambiente, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos toda esta información que estamos mencionando ahorita, Diego, y que la ponemos en la mesa junto con el paciente, se la describimos tal cual, le hacemos una presentación en PowerPoint, le ponemos una película, le escribimos un contrato, le repetimos todas las cláusulas, tenemos a la familia y aún así el paciente se resiste a hacer el cambio, a confiar o a dejarse guiar en el camino que ya está trazado, pues. O sea, no es muy difícil, pues no es como, ¿qué crees? Hasta aquí llegamos nosotros, de aquí en adelante vas tú solo, no sabemos qué sigue para ti. Que Dios te bendiga, ¿no? Afortunadamente, así es como funciona, por ejemplo, el programa, ¿no? De personas que tienen más experiencia y que de alguna forma lo comparten con quienes son de reciente llegada y bueno, pues unos nos ayudamos con otros, ¿no? Entonces el camino ya está trazado, sin embargo, es extremadamente complejo caminar por ese camino que de alguna forma, lo veíamos la conferencia pasada, pues, ¿no? Disminuye las probabilidades de una recaída, pues, o aumenta las probabilidades de éxito, pues caminar por la línea amarilla, dice el camino amarillo, dice el mago de Oz, ¿no? Ya está el camino. Pero como esta enfermedad, digo, es tan perversa, ¿no? Y lo veíamos también en la conferencia pasada, que es como o no sé si en esta conferencia, o no sé exactamente dónde lo dije, de los caballos de Ensenada que siempre se quieren regresar al punto de partida, pues. La enfermedad de la adicción así es, así funciona. Es una enfermedad mental que actúa de manera inconsciente, que siempre busca, lo decías ahorita, estas artimañas terminar exactamente donde mismo, pues llegar al punto de partida.
Entonces, ¿cuáles son estas artimañas que tiene, o cuáles son estas características, o cuáles son estos mecanismos inconscientes que tiene la enfermedad? Pues son el principal de ellos, o uno de los más influyentes, es el autoengaño, ¿no? La persona que se autoengaña es una persona que me atrevo a decir que ante ella misma pues es la más honesta, porque esa persona, si de algo está segura, es de eso que te está diciendo. Pero todos los que estamos alrededor estamos viendo que es algo que no va a suceder, pues. Digo, no tenemos la certeza, pero sí la experiencia nos ha dotado de conocimiento y de herramientas para decir, óyeme, pues si no tendiste tu cama en 30 días, me estás asegurando que saliendo lo primero que vas a hacer es ir a tender tu cama. Pues eso para mí, o sea, ¿cómo lo explico? Pues, pero la persona verdaderamente, Diego, no es que la persona diga, saliendo no voy a tender mi cama y les voy a decir aquí a todos que sí la voy a atender para irme. No, esa persona verdaderamente cree que va a ir a hacer todo eso que está prometiendo. Sin embargo, una y otra vez sale y hace completamente lo contrario, pues, ¿no? Entonces, estos mecanismos inconscientes, y por eso es tan importante la recuperación en grupo. Por eso son tan importantes los internamientos, los grupos de autoayuda, los grupos de terapia, trabajar de manera multidisciplinaria para atender una enfermedad, porque las sesiones ambulatorias de manera individual son, o sea, la probabilidad de éxito es mínima, pues. A mí me gusta decirle, se le tiene que echar un montón a esta enfermedad, ¿no? Tenemos que utilizar una comunidad para beneficiarnos de esta comunidad y a través de esta comunidad poder hacer consciente todos estos mecanismos inconscientes, pues, ¿no? Oye, estarle reflejando constantemente a estos casos complejos la incongruencia de su discurso y sobre todo, pues, obtener información. Nosotros, y bueno, en muchos equipos clínicos el trabajo es solicitar información, antecedentes, fotografías, cartas, pruebas físicas, ¿no? De la incongruencia de su discurso, pues, ¿no? Aquí has dicho esto y aquí tenemos una demanda judicial, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explicas? Pues, de alguna forma, esta enfermedad tan compleja, y dicen los alcohólicos anónimos, astuta, desconcertante y poderosa, ¿no? Que busca de alguna forma, como los caballos, regresar al punto de inicio, eso vuelve extremadamente complejos los casos. Aquellos que verdaderamente me atrevo a decir que tienen, siempre existe la esperanza, ¿no? Pero que híjole, el pronóstico no es de reservado a desfavorable. Son aquellos pacientes que lo mencionabas, ¿no? O sea, a medida que van ingresando a diferentes tratamientos y conociendo diferentes formas de tratar la enfermedad, se van abasteciendo de artimañas, ¿no? Para de manera inconsciente defenderse y permanecer en un estado necesitado, pues, ¿no? En un estado enfermo, por así decirlo. Y entonces esto se vuelve un efecto bola de nieve, pues, ¿no? A medida que la persona va ingresando una, otra, he conocido personas, y fíjate, te lo comparto, ¿no? Me atrevo a decir, hablando de casos complejos, que es de los casos más complejos que he conocido, y tengo la oportunidad de conocer a su familia y esto lo vuelve o esto lo afianza en la complejidad, ¿no? Y el día de hoy ese paciente está muerto, ¿verdad? Falleció asesinado, ¿no? A consecuencia de su consumo de sustancias, pues, ¿no? Ese fue el final. Y era un paciente que llevaba, si no recuerdo, yo creo que le perdí por ahí el número de internamientos, llevaba más de 30 internamientos y tenía 37 años, pues, ¿no? O sea, más de la mitad de su vida entrando y saliendo de las instituciones, y entraba y la familia lo sacaba y la familia lo metía y la familia lo sacaba, y entonces era un paciente
con muchísimo conocimiento de las instituciones, de las normas, de las reglas, de los pasos, de su enfermedad, de cómo conducirse, de qué hacer, de qué no hacer. Sin embargo, pues era un caso extremadamente complejo porque si bien la familia decidía permanecer en este estado, en este círculo vicioso, en esta dinámica enferma, pues el paciente ya tenía una bola de nieve enorme y estaba mucho más acostumbrado a vivir de esa manera. Pues no había nada que al paciente siempre utilizo la palabra empujar, ¿no? Pero lo motivara, lo empujara, lo inclinara, lo encaminara hacia la independencia, pues hacia el asumir la responsabilidad. Entonces, cuando algo no funciona, dices, cuando el taller no funciona, o cuando el motor no funciona, o cuando la transmisión no funciona, pues hay que buscar que los otros elementos, de alguna manera, pues dobleguen esfuerzos para que el sistema funcione de la mejor forma, pues, ¿no? Entonces, yo he visto, Diego, a muchísimos casos verdaderamente complejos, con más de 5, 6, 7 internamientos, con más de 15 años, ¿no?, de conocimiento y de batallando entre internamientos y consumos, pues he visto hacer cambios o lograr hacer cambios, porque cuando ellos ya tienen bien estudiada, practicada, interiorizada esta forma de vida y la familia decide hacer algunos ajustes, ¿verdad? Con valentía, cambios pequeños, tenemos grandes resultados, ¿no? Y lo vimos la semana pasada, ¿no? Cuando también tenemos otro caso que la verdad yo le he dicho, pues, ¿no? El paciente es un paciente es un paciente dual, es un paciente con varios trastornos, que tiene un pronóstico desfavorable, muy complicado, y que cuando no actúa uno, actúa el otro, cuando no es su personalidad. Y la verdad es que el paciente el día de hoy no ha consumido única y exclusivamente porque su familia ha puesto límites, pues. El paciente está salvando su vida en este momento no porque él así lo desee, pues, sino porque su familia verdaderamente ha hecho pequeños cambios y que es no facilitar, resolver, rescatar de alguna forma a este paciente porque comprendieron que haciendo lo mismo tenían los mismos resultados. Pero el paciente a estas alturas, a sus casi 40 años, teniendo 2 hijos, siendo un señor, ¿no? Ayer le decían, eres un señor, le decían, y teniendo más de 10 procesos, continúa con comportamientos de un niño de 7 años, ¿verdad? Y no solamente un niño de 7 años, sino un niño de 7 años malcriado, que eso lo complica todavía más, ¿no? No reconocer su edad, no asumir ningún tipo de responsabilidad, ¿no? O sea, si te dije una grosería fue porque tú me dijiste algo. O sea, ante todo hay esta tendencia, que es otro mecanismo, por ahí en alguna conferencia lo mencionamos, el culpar a otros, pues, ¿no? Aquel que culpa al que está enfrente o a los demás es el que jamás se hace responsable. Y ese es un comportamiento muy infantil. Entonces, este caso, pues yo me atrevo a decir que de los más complejos y curiosamente ayer que platicaba con algunos compañeros del equipo, les decía, de los casos me atrevo a decir, me ha tocado ver bastantes, de los más complejos es uno que está con nosotros y otro que he mencionado es este compañero que falleció, ¿no? Que asesinaron, que verdaderamente no, de alguna forma no se logró hacer el cambio y como institución y diferentes instituciones yo vi que pues las recomendaciones se dieron, pero pues simplemente no se siguieron y como consecuencia pues falleció siendo joven, ¿no? Y esta otro paciente que está en tratamiento pues solamente ha salvado su vida, solamente no ha muerto o no ha terminado en un estado psicótico sin regreso, ¿no? Con algún daño irreversible porque está contenido y porque la familia ha decidido hacer cambios, ¿no? Pero sí creo que lo mencionabas ahorita, ¿no? Híjole, estas capacitaciones, todos estos libros, toda esta teoría, por así decirlo, muy valiosa, es algo diferente a cuando estás lidiando con un paciente con estas características, pues, ¿no? Que lo ves robar en tu cara y mentirte con una seguridad que te hace dudar si lo que viste, ¿verdad? O sea, si no te equivocaste, ¿verdad? Si no estás... Y ese tipo de casos con esa personalidad tan, pues,
tan compleja es lo que determina casos con un pronóstico pues pobre, ¿no? O desfavorable. Pero bueno, pues se han logrado estos cambios, ¿no? Sí, y que creo que una reflexión que subyace acá es que pienso que en adicciones la complejidad es más o menos la norma, ¿no? O sea, de entrada, pues atender un trastorno por consumo de sustancias ya en sí mismo es complejo y que todo esto que discutimos pues es todavía dos o tres capitas más extra, ¿no? Pero yo no pienso que haya un caso de adicciones sencillo, que digas, mira, fácil, sin problema, no pasa nada, en 30 días se recupera. Pero bueno, Carlos, ¿te parece bien si leemos una de las preguntas que tenemos pendientes desde la semana antepasada? Y bueno, les invito a quienes están ahorita conectados que si van llegando, tienen alguna pregunta, la dejen aquí en los comentarios para intentar responder. Esta es una pregunta que nos hacía falta la vez pasada. Mi hijo tendrá siempre la personalidad de un adicto. No quiero ser irresponsable, pero siempre será egoísta porque solo pensará en él. ¿Qué actitud debo tener como mamá con respecto a la personalidad de mi hijo? ¿Tú cómo ves, Carlos, con el tema de las personalidades adictivas? Es un concepto que se ha debatido ahí de repente en los últimos años. En tu experiencia, ¿cómo hace sentido este tema de la personalidad adicta? Fíjate que a las personas que yo he conocido que padecen esta enfermedad, ya sea pacientes, compañeros, padrinos, ¿no? Personas que se dedican al tratamiento de esta enfermedad, pues creo que hay una característica que en común, pues que finalmente la enfermedad de cada uno de ellos incluye, ¿no? Que es pues lo incurable, ¿no? Que es esta enfermedad. Entonces, al ser una enfermedad mental que no tiene cura, y yo en algunas pláticas describo a la enfermedad de la adicción como una percepción de la realidad, como una construcción de la realidad, ¿no? O sea, la persona que padece el trastorno por consumo de sustancias construye y vive su realidad de una forma, ¿no? Por supuesto que siempre hay una tendencia, ¿no? O en la mayoría de las veces hay una tendencia, existe esta inclinación. Te decía ahorita, ¿no? El caballo que quiere regresar al punto de inicio. Lo que existe o lo que contrarresta o lo que permite a la persona separarse completamente o evolucionar o crecer o recuperarse, pues es finalmente esto, ¿no? Es un programa diario, ¿no? Que hace esta invitación a recordar que tengo este padecimiento, que sufro de este padecimiento, que tengo ciertas características y que necesito estar muy al pendiente de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi comportamiento, para de alguna forma poder verdaderamente pues lograr esta transformación. Entonces, yo he visto personas que han logrado cambios increíbles en su vida, sin embargo, pues tienen esta característica muy suya, pues, ¿no? Que es en cualquier descuido, si no me cuido, si no me atiendo, si no me reviso, si no me trato, en un abrir y cerrar de ojos, puedo volver a mis comportamientos egoístas, infantiles, inmaduros, irresponsables, ¿no? Y posteriormente, a consecuencia de este tipo de comportamientos que no son cuidados, pues generan otros tipos de sentimientos, culpa, vergüenza, arrepentimiento, miedo, tristeza, y entonces estos sentimientos pueden dejarme indefenso ante el consumo de sustancias. Pero sí creo que la recuperación es posible, por supuesto, que existen personas que logran hacer cambios totales en su vida, por supuesto, pero no son definitivos, ¿no? En el momento en el que existe este descuido, se puede regresar en cualquier momento a estos comportamientos
infantiles, ¿no? O primarios, ¿no? De cada persona. Yo lo que le comparto a las familias es, por ahí leí una vez una frase que decía que debo de educar y criar a mis hijos para prepararlos, o sea, debo de preparar a mis hijos para cuando yo no esté, ¿no? Entonces, creo que o sea, ese es el rol de la familia. Entonces, ¿qué actitud debo de tomar? Yo siempre le comparto a las familias que nuestro comportamiento, nuestra dinámica, o nuestro desempeño, o nuestra relación siempre debe de empujar hacia la independencia del paciente, pues, ¿no? De la persona. Que asuma su responsabilidad, que viva sus propias consecuencias, o sea, que empiece a ver por sí mismo y a entender y asumir las consecuencias como suyas, pues, ¿no? Entonces pongo, por ejemplo, un caso muy simple, ¿no? Hablando de los tratamientos. El paciente que cree que a pesar de que tiene 20, 25, 30, 35 años de edad, cree que el tema de salud es responsabilidad de la familia, que esa es una lógica muy infantil, ¿no? Tú tienes 8 años, te duele la panza, tu mamá te lleva al médico, no vas a pagar tú, ¿verdad? Tú tienes 35 años, te enfermas de adicción, tu mamá te lleva a la institución. Te duele la muela, tu mamá paga al dentista. Te duele, te da catarro, tu mamá paga los medicamentos. Te quiebras un brazo jugando fútbol, tu mamá, así tengas 40, 45. Entonces, como familiar es súper importante iniciar estos procesos paralelos y estar constantemente también revisando la dinámica y cómo me involucro yo en el proceso de mi familiar, ¿no? Entonces, más allá si el paciente siempre va a ser irresponsable, egoísta o va a tener esta personalidad, es más bien yo como codependiente siempre voy a tener estas características y creo que es algo que hemos visto, pues, ¿no? Los codependientes y los familiares, al igual que los caballos, quieren regresar al punto seguro, pues, al punto donde yo te cuido, al punto donde me olvido de mí y me enfoco en ti, porque tú me sirves para no ver todo lo malo y todos los problemas que existen aquí que yo tengo que resolver, ¿no? Atender mi vida, asumir con responsabilidad mi vida. Entonces son dos caras de la misma moneda. Entonces, tanto los codependientes o tanto la familia como los pacientes, pues hay una tendencia a regresar al punto de partida, ¿no? De manera inconsciente sus caballos quieren jalar al punto de partida y esto es algo que va a estar pues hasta el día de nuestra muerte, ¿no? Una vez escuché, ¿verdad? Sin bases científicas, escuché un padrino decir, ¿sabes cuándo te curas de tu alcoholismo? 10 días después de muerto, ¿no? Entonces, al no existir una cura, esta tendencia siempre va a estar presente, ¿no? Y por eso se requiere de un cuidado diario, no solamente del paciente, sino también de la familia, ¿no? Entonces, ¿esto que voy a hacer yo contribuye o destruye? ¿Esto que voy a facilitar yo, lo quiero hacer, me lo pidieron, va a apoyar? Y esa es la importancia de los procesos personales en la familia, pues, pero bueno, es otra vez meternos en el tema de la familia, ¿no? Entonces, sí creo que existe, pero por supuesto que si la persona se compromete con su proceso, luego me extiendo mucho, ¿no? Pero si la persona se compromete con su proceso, busca la independencia, la responsabilidad y la autonomía, la persona logra hacer cambios totales y mientras se mantenga en esa línea, no existe ningún problema, ¿no? No es como que si el paciente ya dejó de beber, de consumir, de apostar, pero tengo que cuidarlo, pero tengo que pagarle, pero tengo que estarlo, entonces ni él ni tú han hecho los cambios que consideramos que se tienen que hacer en recuperación, ¿no? Y solamente va a faltar que algunos factores por ahí se alineen para que la recaída exista, ¿no? Porque desde la codependencia, si tú continúas, a pesar de que no bebe, fomentando el egoísmo, fomentando la irresponsabilidad, fomentando
pues no sé, la falta de estructura, la dependencia en la persona, pues aquí ya hay una persona recaída, pues, ¿no? Y es el codependiente. Entonces, pues creo que eso es pues una tarea de cada quien, ¿no? Pero de que se puede lograr el cambio, se puede lograr el cambio. Pero así, de manera inmediata, se puede retroceder hasta el punto de partida. Claro, y que creo que es esto, ¿no? De los grandes debates sobre la personalidad adictiva es esto, no es una esencia, no es una identidad, pues, o sea, la gente puede hacer algo al respecto. Sin Claro. embargo, justo como lo mencionas, si estos cambios no se hacen de manera consciente, estable, sostenida en el tiempo, regresamos a donde mismo, ¿no? Y es medio paradójico, pero lo vemos todos los días en la práctica, ¿no? Carlos, ¿te parece bien si contestamos una pregunta, un par de preguntas de la gente conectada? Nos comparte Armando. Buenas noches, saludos Carlos y Diego. Es cierto que tengo que tener emociones bajas para cuando llegue un momento o algo malo, sentirlo como de ya me lo esperaba y no recurrir a la droga. Normalmente cuando llegan malas situaciones o momentos y te pegan emocionalmente, recurres más fácilmente a caer. No sé si entiendo bien la pregunta, Carlos, pero creo que se refiere mucho a de qué manera podemos prevenir el consumo de drogas. Y es como, tengo que estar pensando que ahí viene el golpe emocional, ahí viene la mala noticia para no consumir, o cómo funciona. Y que creo que esta pregunta que nos estás armando va muy dirigida a una de las preguntas básicas que hacemos en adicciones, que es ¿por qué consumes? ¿No? Más allá de la sustancia, más allá de la facilidad de acceso a la sustancia, ¿por qué las personas consumen? ¿Tú qué dirías, Carlos? ¿Crees que se trata de herramientas emocionales ahí que faltan a lo mejor en la crianza, que faltan ahí en el contexto, que hacen que las personas recurramos a las sustancias como para mitigar dolor, como para paliar la misma vida? ¿Tú qué dices? Claro, digo, creo que de alguna forma la pregunta, si la entiendo bien, busca pues tal vez alguna respuesta que todos aquellos consumidores desean, ¿no? O sea, ¿cómo le hago sin hacer tanto, pues, ¿no? O sea, ¿de qué manera me preparo? Y creo que lo principal para, de alguna forma, menciona por ahí, no recurrir a la droga es, si la persona ya está consumiendo, lo primero que tiene que hacer es detener su consumo, sí o sí. O sea, para iniciar cualquier tipo de proceso, la persona necesita parar de consumir. No puedes, he visto muchas personas que consumen de fin de semana y el lunes están en el consultorio con el terapeuta con mucha culpa, llenos de Kleenex, y el viernes están consumiendo otra vez y el lunes están otra vez con el terapeuta. Y pues lo primero que se tiene que lograr, y por eso son tan importantes algunos internamientos, pues es el periodo de abstinencia, ¿no? Lograr, perdón, algún periodo de abstinencia física total que le va a permitir al paciente, perdón, o a la persona desintoxicarse y de esta forma lograr algo de claridad mental. Y a medida que tengo esta claridad mental, entonces empiezo a comprender, pues, qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? ¿De qué se trata el consumo? ¿En qué etapa de mi consumo estoy? Y de alguna forma, pues, cuáles son los motivos por los que yo consumo, pues, ¿no? Y que los decías, pues, de una forma muy general, pues sí, seguramente hay algo en tu vida que estás buscando anestesiar, ocultar, mitigar, pero es de forma muy inconsciente, pues, porque, pues, parece que las personas que consumen lo hacen de forma recreativa porque así se inicia, pero llega un momento en el que se pierde el control y deja de ser divertido, pues, ¿no? Y sin embargo, la persona continúa en esta dinámica de tal vez consumir los fines de semana nada más, pero al ser una enfermedad, hablábamos ahorita, incurable, también tiene otra característica que es progresiva, pues, ¿no? Y el ritmo, pues claro que va a depender de cada persona, pero siempre progresa hacia la gravedad, ¿no? Entonces, antes era los fines de semana, después se extiende lunes y martes, después se extiende toda la semana y después verdaderamente ya no se puede controlar, ¿no? Entonces, no se trata de prevenir, ahí viene el golpe y entonces esto me va a dejar indefenso ante la sustancia, sino de alguna forma es iniciar un proceso, ya sea de manera ambulatoria, individual, en algún grupo de AA,
pero enfocados en esta primera etapa, más allá de encontrar el hilo negro, dicen, pues lograr este periodo de abstinencia, ¿no? Dicen los alcohólicos 90 juntas durante 90 días, pues sin beber, y entonces tomas una decisión, porque se entiende que 1, 2, 3 días sin consumir, pues no son suficientes para lograr la comprensión, el análisis, la conciencia, el entendimiento de lo que está sucediendo. Entonces, por eso se apuesta a la desintoxicación, el obtener conocimiento y entonces desarrollar conciencia, pues, pero esto es lo que sucede. Hay personas que 1, 2, 3, 4, 5 días ya no consumen y entonces dicen, ya estoy bien, todo está bien, esta vez lo voy a controlar, esta siguiente vez nada más voy a consumir tal o cual sustancia, nada más voy a hacer esto y esto otro, pero a medida que va progresando, no solamente progresa en cantidad, en frecuencia, sino también, obviamente, pues las consecuencias van progresando, ¿no? Cada vez son más frecuentes y cada vez son mayores las consecuencias. Entonces también se vuelve pues una bola de nieve, ¿no? Que llega el momento en el que es imparable, ¿no? Entonces, necesito dejar de consumir, iniciar un proceso para poder comprender, para poder drenar, para poder compartir, para poder escuchar, para poder analizar y de esta forma ir adquiriendo herramientas que me permitan y estrategias que me permitan evitar a toda costa ese primer consumo. Ese es el que queremos evitar en un principio. Ya después viene, pues por supuesto, esta transformación, crecer, madurar, la independencia, pero al principio siempre es enfocarse en hacer lo que se necesite hacer para evitar este primer consumo, que es el que no nos permite avanzar de ninguna forma, ¿no? Y en ese sentido, fíjate, hay otra pregunta que creo que va bien conectada a esta, que nos dice María del Rocío, ¿cómo saber qué tipo de internamiento requiere cada paciente, ¿no? Y creo va muy de la mano de esto que mencionabas ahorita, de personas que a lo mejor intentan parar de consumir y no lo logran, ¿no? Como personas que a lo mejor por vía ambulatoria, por vía de grupos de ayuda mutua, todavía no se puede. ¿Tú cuál dirías que es el factor clave para distinguir el tipo de intervención que se hace en adicciones, Carlos? Digo, por supuesto que el contexto tiene mucha influencia en el tipo o en las necesidades de cada paciente, pues, ¿no? La personalidad y el contexto nos puede ayudar a tomar una decisión sobre qué tratamiento recomendar, ¿no? Y yo, por ejemplo, con nosotros llegan muchas personas que solicitan un tratamiento ambulatorio, ¿no? Oye, pues quiero tomar un tratamiento ambulatorio, no sé si es posible venir 3 veces a la semana, que me atienda el psicólogo y entonces, pues de esta forma llevar mi proceso y recuperarme, ¿no? Entonces, pues creo que en la entrevista nos recabamos mucha información sobre pues la cuestión laboral, la cuestión familiar, los antecedentes, la edad, ¿no? La estructura que tiene cada persona, si es una persona cabeza de familia, líder de alguna empresa, la forma y el tipo de consumo, la sustancia, para poder determinar pues cuáles son las recomendaciones, ¿no? Y poniendo como ejemplo esto que te menciono, ¿no? Pues si es una cabeza de familia, entonces nunca ha tenido un tratamiento, pero decide dejar de consumir, entonces de alguna forma se puede recomendar un tratamiento ambulatorio, ¿no? Yo lo que hago es, ¿sabes qué? No, es que no me quiero internar porque no me quiero internar porque no me quiero internar. Ok, no quieres o no puedes. No, sí puedo, pero no quiero. Entonces, ok, entonces, de alguna forma, si es la primera vez que la persona va a iniciar algún tipo de tratamiento, entonces, pues se puede tomar ese riesgo porque o se puede dar esa recomendación para que la persona trate, ¿no? Porque no los internamientos son para todas las personas. Hay personas que de forma ambulatoria, por supuesto, que pueden lograr el éxito. Pero entonces, una vez que toman
o se les indica un tratamiento ambulatorio y no logran el objetivo o no logran mantenerse limpios, entonces pasamos a un tratamiento residencial, ¿no? Cuando llegan pacientes, ¿no? Por ejemplo, pacientes jóvenes que tienen un consumo experimental, recreativo y su familia está preocupada y me dicen, oye, pues él está consumiendo marihuana y bebe y pues va medio mal en la escuela, pero está estudiando la universidad, no sabemos qué hacer. Y el chavo dice, no, pues yo lo puedo dejar solo, yo no necesito, yo puedo no necesito internarme. Entonces yo lo que recomiendo es, bueno, nunca ha tomado un tratamiento, ustedes necesitan iniciar un proceso, él necesita asistir a los grupos, a terapia, doy las recomendaciones y junto con el paciente acordamos que si no se logra mantener limpio por sus propios medios, entonces se va a tener que recurrir a otro modelo de tratamiento, ¿no? Que puede ser un internamiento, un tratamiento residencial. Entonces, normalmente personas de 20 años, que es su primer proceso, dicen, va, yo me comprometo a que me hagan, obviamente se estructura un tratamiento ambulatorio, ¿no? Antidoping semanal, sesiones de psicología semanales, grupo de 12 pasos diarias, la familia en tratamiento familiar. Y bueno, si todos cumplen, pues seguramente se logran buenos resultados. Pero si la persona, después de que trató por estos medios y con este formato de tratamiento, consume, entonces regresan y es, bueno, ya lo intentaste, no pudiste y es importante descartar este tipo de tratamiento ambulatorio que ya se intentó, ¿no? Porque no es que cada paciente que consume necesita internarse 90 días, 180 días, ¿no? Entonces depende mucho de las características, aunque en ese tipo de pacientes, cuando no hay estructura y cuando hay grandes probabilidades de desarrollar una dependencia mayor, por supuesto que toda esta información se le da a la familia, pero no eliminamos la opción de que intenten por sus propios medios, ¿verdad? Que les quede claro, pues que solos no van a poder, ¿no? Porque lo veíamos hace rato, ¿no? Te dicen que van a ir a hacer todo eso con tal de no internarse, o sea, te prometen lo que sea. Y bueno, meses después, a veces un año, a veces 2 años, me ha tocado verlo regresar y no, pues sabes que la verdad es que no pude, nunca pude, ¿verdad? Pero no había venido. Entonces, pero bueno, ya se descartó esa posibilidad. Entonces, sí hay ciertas características para ofrecer un tratamiento ambulatorio y permitir que la persona se dé cuenta de cuáles son sus necesidades. Y bueno, si la persona tiene uno o varios intentos de dejar de consumir y también el tipo de sustancia hay una dependencia física mayor, pues requiere de un protocolo, requiere del apoyo de una comunidad, de cuidados intensivos, médicos, de estar del consejero, del psicólogo, de estar ahí atendiendo las crisis que se van generando, disminuir este síndrome de supresión, que no lo viva solo, ¿verdad? Porque finalmente quienes tienen esta necesidad de un tratamiento residencial, pues su familia no puede cubrir con estas necesidades, ¿no? Aunque muchos familiares quieren, oye, aquí en la casa y yo le doy, no, pues así no es, ¿verdad? O sea, si esa dinámica es muchas de la causa, ¿no? De que estemos aquí, pues separar al paciente de este ambiente le permite al paciente recuperarse y yo le digo a los familiares, o sea, el tiempo que el paciente esté aquí en tratamiento con nosotros es un tiempo para que ustedes estén en su proceso y que ustedes también se desintoxiquen, ¿verdad? Se desintoxiquen de esa dinámica donde está pues el foco rojo ahí encendido. Entonces, pues creo que estos son diferentes procesos, pero a mí en lo personal me gusta pues no descartar el tratamiento ambulatorio para que lo prueben. Claro, dependiendo, ¿no? Si es una persona que es su primer tratamiento, pero viene con una dependencia a heroína, ¿verdad? Pues esta persona, por supuesto que va a necesitar atención médica, un protocolo de cuidados, va a vivir un síndrome importante y necesita que estén con él las 24 horas, pues es un paciente pues que si ya tiene una dependencia de heroína de un grado importante, pues es una persona que afuera seguramente no tiene estructura, no es cabeza de familia, no es responsable de muchas cosas y tampoco dirige una empresa, ¿verdad? Entonces, creo que cada caso y sus condiciones, pues es lo que nos permite a nosotros recomendar si es ambulatorio, si es un tratamiento primario
y a partir de ahí, pues sí es un tratamiento de medio camino. Carlos, tenemos una pregunta en chat privado que creo que viene muy a colación con lo que hemos estado discutiendo hoy, porque justamente mencionabas que uno de los primeros pasos para iniciar un proceso de cambio tiene que ver con la abstinencia de la sustancia y muchas veces tiene que ver con el estado de mente que una persona experimenta cuando está bajo la influencia. Nos preguntan en privado, ¿qué hay de las adicciones comportamentales? ¿Qué hay de estas conductas, por ejemplo, los alimentos, las relaciones sexuales, ¿no? Como esto que tiene que ver con la persona y su cuerpo y su conducta. A lo mejor yo pienso mucho en el juego patológico, ¿no? Como que la pregunta que nos hacen es, pues, ¿qué hacemos en esos casos? ¿No? Donde si bien la mayoría de los programas de tratamiento tienen que ver con abstinencia, ¿qué hay con las conductas que son compulsivas? ¿No? En tu experiencia, ¿cómo se atienden este tipo de padecimientos que son muy similares, ¿no? Pero que tienen que ver pues con la conducta de la persona y no tanto con la ingesta de sustancias? Claro. Fíjate que, te digo, si la pregunta es que sí, ¿qué tipo de tratamiento requiere Uh-huh. a las adicciones comportamentales? Sí, exacto. Sí. Curiosamente, yo en alguna institución que estuve trabajando a través de estas capacitaciones se me hizo algo muy curioso de ver cómo la recomendación para una persona que tenía 25 años consumiendo diario cocaína, se le recomendaba un tratamiento de 35 días en aquel entonces, y una persona con ludopatía o con trastorno de la conducta alimentaria se le recomendaba un tratamiento de 45 días. Incluso era algo que se escuchaba en los pasillos entre los pacientes que decían, oye, él se ha metido todo lo que ha podido por la nariz y le dan 35 días y yo me tengo que quedar 45 días para tratar pues un tema de bulimia, de anorexia o de apuestas, ¿no? Que al final en las apuestas, al no haber un impacto visual, físico, pues es como, pues ¿cuál es mi problema? Ya entendí, no tengo que apostar, ¿no? ¿Por qué me tengo que quedar más tiempo? Entonces no podemos olvidar que al final pues son trastornos mentales, ¿no? Tanto los trastornos de la conducta alimentaria como el trastorno del control de los impulsos tipo juego patológico, la ludopatía, pues son trastornos que están en el manual de los diagnósticos mentales, ¿no? Entonces, es importante, porque si la enfermedad de la adicción, que está tan estudiada, es una enfermedad compleja, pues la ludopatía, los trastornos, ¿no? Se me fueron algunos otros, pues, pero son extremadamente complejos porque no hay personas especializadas o especialistas en el tema, pues, o sea, sí hay muchas, pues, pero no hay tantas. Y te lo digo porque es algo que yo descubrí en Ensenada, en Baja California, cuando empezaba con el proyecto de Casa Body, y veía muchísimos psicólogos en diferentes universidades, en Querétaro, en Mazatlán, en Ensenada, muchísimos psicólogos, pero pues muy pocos tenían conocimiento sobre las adicciones, pues, ¿no? Entonces, porque el área de la psicología es muy amplia y las adicciones, pues, es una rebanadita del pastel en el que hay que especializarse y, pues, no todas las personas deciden especializarse en eso. Entonces, te digo, las adicciones como tal, que es lo más común, sustancias, alcohol, pues no existen tantas personas. Ahorita ya en el 2024 hay muchísimas, pues, pero yo te estoy hablando hace 10, 15 años. Entonces, sobre la ludopatía y sobre los trastornos de la conducta alimentaria necesita haber una capacitación especial o específica porque tiene su abordaje, pues tiene sus características. Hace rato lo veíamos con las personas que padecen los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Sobre la supervisión nutricional, sobre la autoimagen, el autoconcepto, la autoestima, sobre el ejercicio, sobre el conteo de calorías, la administración de los alimentos, y todas estas artimañas que también tienen ese trastorno, pues, que son pues muy curiosas
y la ludopatía, pues que al final hay algo que todos tienen en común, que sí, que es un trastorno mental y que lo veíamos hace rato, pues todos buscan de alguna forma un atajo, todos buscan de alguna forma evadir algo, mitigar algo, pero, por ejemplo, en el tratamiento de la ludopatía, pues tiene... pues el tratamiento tiene ciertas características, ¿no? Como por ejemplo, si una persona que consume sustancias habla de sus consecuencias, no hace tanto énfasis en las cantidades económicas, ¿no? O sea, es como, pues, no es tan relevante, pues, ¿no? Háblanos de cómo te sentiste, ¿no? ¿Qué sentiste cuando pasó eso? Sin embargo, en la ludopatía, ser claro y específico con las cantidades es algo bien importante, pues, incluso plasmarlo en el pizarrón, ¿no? La deuda, ¿no? Hacer un plan de pago de deuda, escribir a los deudores, las cantidades, hablar de las consecuencias, cuánto apostaste, cuánto perdiste, cuánto debes, ¿sabes? Como diferentes o como ciertas características importantes, pues, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria, la ludopatía. Entonces, al ser trastornos complejos, pues, y no existiendo tanto conocimiento, pero de igual forma, pues hay ludópatas que llegan a tratamiento con especialistas, psiquiatras o psicólogos con conocimiento de ludopatía y es la misma, pues, ok, tú por tus propios medios quieres intentarlo, sí, yo puedo y vas a ver sin celular y mi esposa me va a cuidar y, no, oye, pero tienes 48 años, no, no importa, mi esposa y yo tenemos una relación, pues inténtalo. Y hay personas que tienen que eliminar ese recurso, o sea, darse cuenta por sus propios medios de que no pueden, pues, ¿no? De que el problema es más grande que ellos y que necesitan que la solución sea más grande que ellos, ¿no? Entonces, pero si la persona tiene las posibilidades de tomar un tratamiento, el beneficio que tiene recuperarse en comunidad, lo hablaba justo esa semana con un paciente de Mexicali, pues, ¿no? O sea, el beneficio que tiene estar en comunidad, este curso intensivo, constante, es 24 horas de estarme reflejando con uno, con otro, hablando de recuperación, hablando de consecuencias, del padecimiento, del programa, de los pasos, de la psicología, de los conceptos, pues creo que es algo que, pues, que no tiene precio, ¿no? Y que es de mayor beneficio. Entonces, si está la oportunidad de hacerlo y no hay ningún tipo de impedimento, pues yo recomendaría que sin problema lo hicieran, ¿no? Entonces, lo peor que puede pasar es que se recupere, ¿no? Carlos, rebasamos un poquito las 9 de la noche. ¿Cómo te sientes? ¿Contestamos más preguntas? ¿Cómo vas? Tenemos un par que pueden ayudarnos y se conectan un poquito con lo que venimos hablando. Creo que hoy se encauzó mucho hacia qué tipo de tratamiento se necesita, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sandra nos dice, cuando un adicto es funcional, entre comillas, puede ser tratado de manera ambulatoria o sería recomendable el internamiento o podría ser medio camino. Creo que esto de funcional está en comillas por algo, ¿no? Claro. Porque creo que es muy relativo esto de lo funcional, pero bueno, tratando de contestar la pregunta, ¿tú qué dirías, Carlos? O sea, yo las voy a contestar, dice. Sí, justo funcional, ¿no? Dije funcional para quién. O sea, si la persona tiene una dependencia, no sé, y se me ocurre muchísimo, ¿no? Me gusta analizar casos de personas, pues, que aparentan como funcional ser exitosas, como no sé si conoces a Adrián Marcelo, ¿no? Que él se reconoce como adicto a la marihuana, como dependiente al consumo de marihuana, y sin embargo, pues aparenta ser una persona, o sea, económicamente y laboralmente es exitosa, pues, ¿no? O sea, genera dinero, está en sus proyectos constantemente, es muy habilidoso para los negocios, pero habría que revisar bien ese caso a profundidad, pues, porque yo he recibido muchos pacientes con una solvencia económica importante, empresas, y pues que aparentan, ¿no? De alguna forma funcionar, pero emocionalmente despedazados, pues, ¿no? Fundidos, ¿no? Tocando fondo y con la familia presente, pero emocionalmente con una losa, pues, que no entraría dentro de lo funcional. Entonces, habría que revisar bien qué significa funcional, porque si funcional es mantener el trabajo, pues hay muchas personas que lo hacen. Si funcional es
tener una familia, pues la codependencia es bravísima, o sea, la codependencia se va a la tumba con el paciente, pues, ¿no? Entonces, hay personas que, pues, que no se desprenden hasta que la persona fallece, pues, ¿no? Entonces, creo que habría que revisar bien qué es funcional. Si la persona, yo me atrevo a decir que conozco personas que consumen de forma recreativa, mantienen su trabajo, tienen su familia, no anteponen el consumo ante las responsabilidades ni ante las actividades familiares, pues eso, entonces tendríamos que revisar bien si cumple los criterios con dependencia, pues, ¿no? Con un trastorno por uso de por dependencia de la sustancia. Entonces, creo que son muchos elementos que se tienen que revisar. A lo mejor para el familiar funcional, pues es que llegue los sábados borracho y golpea a la familia. Entonces, pues ya está la dinámica tan contaminada, ¿verdad? Que pues creo que es pues clarificar ahí los conceptos, ¿no? Que en recuperación, una vez que llegan, pues estos toman un nuevo rumbo, ¿no? O sea, amistad, honestidad, lealtad, familia, amor, pareja, sexo, sexualidad, todos esos conceptos van tomando un nuevo significado, ¿no? Funcional es uno de ellos, ¿no? Yo pensé que era funcional y llego aquí y me doy cuenta que de funcional, pues solamente el consumo, ¿no? Es lo único que funcionaba. Entonces sí habría que estudiar y tener el caso presente, ¿no? Claro, y que creo que una de las otras, de los grandes aprendizajes que hemos tenido es que en adicciones tenemos que ir caso por caso, ¿no? Cada situación es bien específica. Y yo recuerdo uno de nuestros residentes que justamente estaba funcionando perfectamente en términos de, tenía un problema de consumo de sustancias, había parado de consumir, ¿no? Estaba económicamente estable, estaba ocupado y sin embargo sentía este malestar gigantesco y eso es lo que lo motiva a internarse, que a mí me pareció bien interesante, ¿no? Como decir, y que nos obliga pues a repensar el tema de las adicciones como un tema de conducta, un tema de consumo como el único problema y que una vez que la persona deje de consumir, pues ya no hay problema y que creo que es mucho más profundo que eso, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay mucho que preguntarle al tema de lo funcional y qué tanto averiguamos hacia adentro, pues. Dime, Carlos. Claro, y justo como lo mencionas, o sea, cuando el paciente llega y detiene su consumo e inicia su proceso, se da cuenta que la sustancia es el menor de los problemas, ¿no? Entonces, pues si fumo o no fumo, hay personas que se internan y que tenemos pacientes que han recurrido al internamiento, ya no hay un consumo, pero conductual y emocionalmente no están pudiendo más y piden ayuda y se refuerzan o inician un tratamiento desde cero para revisar bien la problemática en su vida, que no entendemos que no es el consumo, pues el consumo es el síntoma, es este foquito en el tablero que nos dice, hay algo en el motor que no está funcionando, pero ya una vez que tenemos algo de conocimiento, entendemos que no es necesario que se prenda el foquito para saber que hay algo que no está funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, pues el problema es mental, emocional, familiar, conductual, espiritual, ¿no? Tú que querías hablar de vacío, ¿no? Entonces, pues creo que esto es algo de lo bonito de los procesos. Sí, totalmente. Pues bueno, Carlos, ahora sí creo que se nos acabó tanto el tiempo como las preguntas. Te agradezco muchísimo. Creo que hoy te tocó así sacar el arsenal de experiencia que tienes y de conocimiento que tienes. Yo te lo agradezco mucho y estoy seguro que la gente que se conectó también. Si te parece bien, pues lo vamos a dejar aquí el día de hoy. Te agradezco en serio muchísimo y le agradezco mucho a la gente que se conectó. No sé si tengas algún mensaje final, Carlos. Nada más agradecerles a todos por estar presentes en nuestras conferencias, pedirles de igual forma, siempre he querido decir esto, ¿verdad? Pero tenemos nuestro canal de YouTube y ahí constantemente estamos subiendo estas conferencias. Si nos pueden apoyar, pues suscribiéndose y estando presentes, también comentando en nuestras publicaciones en Facebook, que es Facebook e Instagram, que es lo que más movimiento tenemos sobre temas de interés, dudas, preguntas, casos en específico.
La verdad es que pues a nosotros nos encanta esto que hacemos, lo hacemos de todo corazón, nos gusta muchísimo y pues de alguna forma es nuestro servicio, ¿no? Entonces, si de algo puede apoyar y servir el recorrido de años en el área de las adicciones, pues estamos a sus órdenes y nos ayudaría mucho que nos continuaran apoyando con temas, preguntas y pues con su presencia como lo han hecho hasta el día de hoy, ¿no? Acá. Muchísimas gracias, Carlos. Y pues, si así sigue la cosa, yo creo que aquí estaremos un buen rato contestando preguntas. Nosotros, como bien dices, encantados. Y pues nada, muchísimas gracias a ti, Carlos, gracias a la gente que se conectó. Nos vemos en 2 semanas. Bonita noche. Hasta luego.